Nadie en el Hospital Brooklyn Memorial podría olvidar aquella mirada esa noche, unos ojos muy abiertos, enrojecidos, aterrados hasta el punto de parecer que alguien estaba estrangulando su respiración. Ella yacía sobre la camilla, el cabello revuelto, el rostro aún cubierto de polvo y fragmentos de vidrio. Pero lo que realmente les erizaba la piel no era su estado físico, sino la frase que repetía una y otra vez como una aguja rota clavándose en la mente. Ellos me están mirando. Ellos me están controlando. Me ven desde dentro de mi cabeza. Por favor, apáguenlo. El médico de guardia, un hombre con casi 30 años de experiencia, la observaba con las manos temblorosas. No entendía qué podía aterrorizarla tanto una mujer de 33 años hermosa, vestida, como si hubiera salido de un estudio de influencer de moda. Una mujer que en redes sociales aparecía siempre segura de sí misma ante cientos de miles de seguidores, ahora temblaba como una niña perdida en el bosque. Pero aquel pánico también tenía su lógica, porque solo 3 horas antes, ella había sido el centro de uno de los accidentes más horribles del año en Brooklyn. Un accidente que había arrebatado la vida a una madre y sus 3 hijos, mientras caminaban de regreso a casa después de un servicio religioso. Toda la ciudad seguía conmocionada. Aquella mujer se llamaba Mira E. La mujer que había envenenado Internet con su imagen glamurosa y ahora era vista como la mayor villana de la ciudad. Pero nadie imaginaba que el terror que se reflejaba en los ojos de Mira aquella noche no era por los tribunales, ni por la opinión pública, ni por los medios apostados fuera del hospital, sino por otra cosa, algo que ninguno de ellos podía siquiera imaginar. Brooklyn siempre ha tenido 2 rostros. De día es un lugar de familias jóvenes, panaderías judías con olor dulce, pequeñas cafeterías donde la gente conversa mientras toma latte. Pero de noche, algunas esquinas se vuelven más oscuras de lo que cualquiera quiere admitir. Lugares donde la ley se vuelve delgada, la sombra se espesa, y las personas pueden desaparecer como si nunca hubieran existido. Mira lo sabía mejor que nadie. Porque había vivido entre esos 2 mundos durante años, un pie sobre la alfombra roja de las redes sociales, el otro hundido en el lodo de una organización cuyo nombre jamás se atrevió a pronunciar. La noche del accidente, cuando los médicos llevaron a Mira a hacerse una tomografía, una enfermera joven, se quedó en el pasillo mirando cómo la camilla se alejaba. Suspiró, Dios mío. Sinceramente no lo entiendo. Ella no parece alguien capaz de algo tan cruel. Una enfermera mayor conocida por su dureza con los pacientes, frunció los ojos. No te dejes engañar por las apariencias. A veces los peores parecen los más normales, pero la joven negó con la cabeza. No sé. Sus ojos era como si estuviera huyendo de alguien. La enfermera mayor soltó una risa seca. Huye de sí misma, quizá. Pero no sabían que Mira no huía de sí misma. Huía de algo real muy cercano y extremadamente peligroso. La madre y los 3 hijos atropellados esa tarde eran la familia Sada, una familia dulce querida por todo el vecindario. La madre Natasha siempre llevaba a sus hijos caminando de regreso a casa después del Shabbat. Ellos eran la imagen de la paz. Nadie, ni siquiera ellos, sabía que días antes habían presenciado algo que no debían ver. Un instante que si hubieran girado la cabeza 5 segundos más rápido, todo habría sido distinto. Pero a veces, el destino solo necesita un vistazo para cambiarlo todo. Y aquel vistazo hizo que la organización de trata de personas para la que Mira trabajaba como herramienta entrara en pánico. Y ese pánico escribió el final trágico de una familia inocente. Mientras todos en el hospital veían a Mira como un monstruo, solo una persona sintió algo diferente. Elias Rowe, un investigador de 34 años, estaba apoyado contra la pared, brazos cruzados, escuchando cómo Mira repetía aquellas frases sin sentido. Ellos me están mirando. Ellos me controlan. En vez de negar con disgusto como los demás, Elías frunció el ceño. No por compasión, sino porque esas palabras no sonaban como las de alguien arrepentido. Sonaban como las de alguien siendo perseguido. Inclinó la cabeza escuchando con atención.
Y entonces lo vio algo que nadie en el hospital notó. Mira no miraba a nadie en la sala. Miraba hacia una esquina del techo, como si supiera que algo la observaba desde allí. Cuando se la llevaron, Elias se quedó inmóvil unos segundos, la mirada endurecida, y murmuró: ¿De quién estás huyendo, Mira? Quien hubiera visto a Mirabai antes del accidente, habría dicho que tenía toda la vida resuelta, bella, famosa, ganando dinero fácilmente en redes, conduciendo un Audi lujoso, entrando a lugares donde la gente común solo podía mirar desde afuera. En Instagram, cada foto era radiante, pelucas sofisticadas, ropa de moda, sonrisas perfectas. Mujeres jóvenes la admiraban como modelo a seguir, y hombres la idolatraban. Pero nadie sabía que Mira alguna vez juró que nunca aparecería frente a una cámara. Ella creció en un barrio pobre de Queens. Su padre la abandonó a los 5 años. Su madre, adicta a los analgésicos, murió por sobredosis. Cuando Mira tenía 13 años, encontró a su madre muerta en el baño con los ojos abiertos mirando al vacío. Desde ese día, Mira aprendió una verdad: nadie va a salvarte excepto tú misma. Se convirtió en una sobreviviente por instinto, sin sueños, sin confianza en nadie, solo existir. Y esa vacío la convirtió en presa perfecta para una de las organizaciones más oscuras de la ciudad. A los 19, una mujer llamada Serena se acercó a ella. Serena, elegante, amable, le ofreció trabajo como asistente en un lujoso estudio de pelucas. Parecía una oportunidad. Hasta que una noche Serena la llevó al sótano del estudio. Había 2 puertas, una al almacén pelucas, productos, herramientas, y otra cerrada, profunda y oculta. Serena le puso una mano en el hombro y sonrió suavemente. Eres lista. Lo entenderás pronto. Este lugar no solo hace pelucas. En ese instante Mira debería haber huido. Debería haber abandonado el estudio, dejar atrás a Serena y renunciar al sueño de una vida glamurosa. Pero Mira se quedó. No por ambición, sino porque Serena le ofreció algo que Mira jamás había tenido: reconocimiento y la sensación de ser vista. Lo que Mira no sabía era que esa mirada terminaría devorando toda su vida. El estudio de pelucas era solo una fachada. La organización detrás de él operaba con una sutileza tan perfecta que ni siquiera la policía del distrito sospechaba. Su método era simple pero cruel. Mira y otras influencers utilizaban su vida brillante en redes para atraer a mujeres jóvenes al estudio. Las invitaban a ser modelos, las tentaban con dinero y con la promesa de hacerse famosas. Algunas eran conducidas a una sala de reuniones privada para firmar contratos de colaboración. Pero cuando la puerta se cerraba, en realidad eran sometidas, trasladadas a otro lugar y desaparecían por completo de Brooklyn. Mira sabía todo eso, pero quedó atrapada desde el primer día en que conoció la verdad. A los 22, la organización le asignó su primera tarea: atraer a una chica de 17 años al estudio, con la excusa de modelar pelucas. La chica confiaba tanto en Mira que incluso la llamaba hermana. Ese día Mira pronunció las palabras que la perseguirían durante años. Pasa a esa sala y espera un momento, ¿sí? Cuando Mira salió, 2 hombres entraron. La puerta se cerró. Mira nunca volvió a ver a la chica. Esa noche, Serena le mostró un video. Mira conduciendo a la niña hacia la sala. Serena habló con suavidad. No tengas miedo. Mientras sigas con nosotras no te harán nada. Pero si nos traicionas... Serena hizo una pausa y sonrió con una frialdad que caló hasta los huesos. Terminarás en la misma sala que las demás. Desde entonces, Mira no tuvo escapatoria. La organización tenía todas las pruebas. Y Mira se convirtió en la tijera invisible detrás de la máscara perfecta de Instagram. Cuando Mira empezó a hacerse famosa en redes, la organización la apretó aún más. Le ordenaron crear una imagen de lujo, confianza y cercanía para que las víctimas llegaran por sí solas. Le dieron un coche caro, le consiguieron contratos con marcas, le alquilaron un departamento lujoso. Todo para construir una fachada impecable con un único propósito: seleccionar víctimas. Mira no era un monstruo.
pero no era lo bastante fuerte para escapar de la oscuridad. Por eso, cada vez que se miraba al espejo, veía dos rostros: Mira, la influencer radiante, y Mira, la prisionera encadenada por sus propias culpas. 4 días antes del accidente, Mira estaba escoltando a una mujer joven desde el estudio hacia una camioneta. La mujer lloraba luchando desesperada. Era la primera vez que Mira participaba a cara descubierta fuera del edificio, y justo en ese momento, la familia Sada pasó por allí. La niña de 8 años miró directo a los ojos de Mira. Un instante fugaz. Pero aquella mirada atravesó la máscara de Mira como si hubiera visto todo lo que ella había tratado de ocultar durante años. Mira giró la vista enseguida. Pero ya era tarde. Uno de los hombres se inclinó hacia ella y susurró: «Nos vieron». ¿Sabes lo que eso significa, verdad? Esa noche, después de que la familia Sada presenciara accidentalmente la escena, Mira se sentó en silencio en el lujoso departamento que la organización le proporcionaba. La luz cálida parecía un paraíso a ojos ajenos, pero Mira sabía que era una jaula bañada en oro. Sentada en el sofá, sus manos temblaban sin control. En su mente la imagen de la niña mirando hacia atrás se repetía una y otra vez. Sus ojos inocentes cargaban curiosidad, ingenuidad y un leve miedo. Aunque lo haya visto, se dijo: Mira solo es una niña. No sabe lo que pasó. Pero Mira conocía la verdad mejor que nadie. La organización jamás permitía que alguien viera algo indebido. Ni siquiera niños. Ni aunque fuese accidental. Ni aunque no comprendieran nada. Entonces vibró el teléfono. Un nombre S. Solo una letra, pero el corazón de Mira cayó al suelo. Serena. El brazo ejecutor de la oscuridad. La mujer que la llevó a esta vida. Y la única que tenía poder sobre su destino. Su voz sonó suave pero afilada como una cuchilla al almacén. Ahora. Sin explicaciones. Sin oportunidades de negarse. Mira se puso el abrigo y salió corriendo. Sabía que cualquier retraso podía hacerla desaparecer como las chicas que entraron alguna vez a aquella sala cerrada. Mira bajó al viejo sótano del estudio. La luz neón azulada dejaba al descubierto las grietas en las paredes y cajas marcadas como muestras vacías por dentro. Allí estaban 3 hombres. Serena al frente, brazos cruzados, ojos de hielo. Mira entró. La puerta metálica se cerró detrás de ella. Nadie habló durante unos segundos eternos. A Mira casi le faltó aire. Finalmente Serena habló. Esa familia. Mira cerró los ojos tragando con dificultad. Hermana Serena. Solo pasaban por ahí. ¡No, paf! Una bofetada la golpeó tan fuerte que casi cayó. Serena inclinó la cabeza y murmuró: Cuando yo hablo, tú no me contradices. Los 2 hombres detrás de Mira parecían estatuas, pero emanaban un frío que le erizaba la piel. Mira entendió: no era una reunión, era un juicio. Y allí Serena era abogada, jueza y verdugo. Mira, dijo Serena lentamente, deberías saber, todo acto tiene consecuencias. Has servido bien hasta ahora. Pero hoy, dejaste que 3 testigos vieran un traslado. Fue un accidente. Hermana Serena, ellos solo pasaban. La voz de Mira se quebró. Serena rió. Una risa tan escalofriante que la sangre de Mira se heló. ¿Crees que la policía te creería? Serena asintió a uno de los hombres. Él levantó un teléfono y reprodujo un video. Mira, con 22 años, conduciendo a la chica de 17 a la sala privada. Luego Mira cerrando la puerta. La garganta de Mira se cerró. Hermana, tú dijiste que ese video había sido borrado. Serena encogió los hombros. En este mundo, Mira, nada se borra de verdad. Dejó el teléfono sobre la mesa. ¿Bien? Su voz se volvió suave, casi maternal. Esa familia debe desaparecer. Rápido, limpio, sin ruido. Mira tembló. No. Serena, son inocentes. La niña Serena la interrumpió. 3 vidas inocentes pesan menos que toda tu vida en prisión. Se acercó a Mira susurrando, y ya sabes la regla. Quien ponga en riesgo a la organización será eliminado.
Mira se tambaleó. Le faltaba el aire. Quiso suplicar, pero su boca no podía emitir sonido. Uno de los hombres la sujetó obligándola a mirar a Serena. Serena ordenó: «Conducirás. Les atropellarás. Ya está todo preparado. Parecerá un accidente por pérdida de control. Yo no puedo». Mira sollozó. Serena acarició la mejilla que acababa de golpear. «O lo haces, o entras a esa sala de ahí». Mira, miró la puerta metálica a la derecha de donde había escuchado gritos desde los 19 años, gritos que nunca había olvidado. «Instalaremos un dispositivo en tu coche», continuó Serena. «Un control de velocidad. Si dudas, nosotras manejaremos por ti». Mira sintió que sus piernas ya no le pertenecían. «Encárguense de las cámaras del vecindario. Vamos a borrar todas las huellas». Serena tomó el mentón de Mira y lo levantó. «Nada sucede a menos que nosotras lo permitamos». Mira susurró. Hermana, por favor, no me obligues». Pero la última frase que Serena pronunció esa noche selló la sentencia de muerte para la familia Sada. Y una vida peor que la muerte para Mira. Cuando entraste aquí, Mira, elegiste una vida de la que ya no hay retorno. Mira regresó a casa a las 3 de la madrugada con las piernas casi paralizadas. Sabía muy bien que desde ese momento ya no tenía derecho a negarse. Al día siguiente la cuenta regresiva hacia el accidente había comenzado. Desde la mañana, Mira lo sabía, si no lo hacía, moriría. Si intentaba huir, la encontrarían en cuestión de horas. Ir a la policía. La organización tenía gente dentro. Moriría aún más rápido. Pero a pesar de todo, dentro de ella persistía una voz pequeña, frágil, pero insistente. «No los mates. No puedes matar a esa madre y sus hijos». Esa voz no era lo suficientemente fuerte para convertir a Mira en una buena persona, pero bastaba para hacerla temblar cada vez que pensaba en el día en que tendría que actuar. El sábado por la mañana, el sol bañaba Brooklyn. Mira estaba sentada al volante del Audi, con las manos tan tensas que los nudillos se habían puesto blancos. Miró el reloj 10:13 a.m. Durante 4 días había seguido la rutina de la familia Sada, por orden de la organización. Siempre salían del servicio de Shabbat a las 10 en punto y volvían a casa por la misma ruta. Hoy no sería diferente. Mira sabía exactamente cuándo cruzarían la intersección. En el retrovisor vio su propio reflejo, ya no la influencer glamorosa que todos adoraban, sino una mujer deformada por los rincones más oscuros de la sociedad irreconocible, incluso para sí misma. Al encender el motor, su teléfono vibró. Un número desconocido, pero Mira sabía quién era. La voz de Serena sonó. «No intentes nada estúpido. Te estamos observando». Mira tragó seco. «Solo me estoy preparando. El coche está listo. El dispositivo se activará cuando sea necesario. Mira, solo necesitas un golpe preciso. No compliques las cosas». Mira cerró los ojos con fuerza serena. Podrías dejarlos vivir yo». «Yo no puedo». Al otro lado hubo unos segundos de silencio. Luego Serena habló fría como acero. «Esa no es tu elección». La llamada terminó. Mira respiró entrecortadamente como si emergiera de un mar helado. Antes de dirigirse al cruce, tomó la decisión más temeraria de su vida. Giró hacia la autopista. Si aceleraba lo suficiente, quizá escaparía de Manhattan antes de que la organización lo notara. Tal vez llegaría a otro estado, o incluso cruzaría la frontera. Sabía que era una locura. Pero morir por la organización o morir intentando huir. Mira prefería intentarlo. Aceleró el corazón golpeándole el pecho. Faltaban 5 minutos para la salida hacia la autopista. Pero entonces, el volante tiró bruscamente hacia la izquierda. Mira se sobresaltó. «No, no, no hagas esto». El coche redujo la velocidad por sí mismo. Mira intentó pisar el acelerador, pero el pedal estaba pesado como si alguien lo presionara en contra. En el tablero apareció un mensaje extraño. «Control de velocidad activado». Mira gritó. «No, no, por favor», el teléfono sonó. «Serena, pensaste que no seguiríamos la ruta del coche».
La voz de Serena no necesitaba gritar para congelar la sangre de Mira. Da la vuelta, ahora mismo. No me obligues a usar el siguiente nivel. La llamada se cortó. El coche giró solo. Mira comprendió ni siquiera girar el volante dependía ya de ella. La trampa se había cerrado por completo. El coche llevó a Mira directo a la calle donde la familia caminaba. El reloj marcaba 10:55 AM. Solo quedaban unos minutos. Mira no lloraba en voz alta, pero las lágrimas caían una a una sobre el volante. Intentó aferrarse al último fragmento de humanidad que le quedaba. Serena, si me estás escuchando, te lo ruego, por favor no me obligues a hacer esto. No hubo respuesta. Solo el sonido del aire acondicionado y el latido frenético de su corazón. A lo lejos Mira los vio. Natasha Sada cargaba al más pequeño. Las dos niñas mayores iban de la mano riendo. No tenían forma de imaginarlo. El coche que se acercaba ya no era un coche. Era un arma manejada desde las sombras. Mira sintió la garganta cerrarse. Pisó el freno. Nada. Tiró del freno de mano. Nada. Intentó girar el volante, pesado como si estuviera bloqueado. Mira gritó, «¡Por favor, detente, detente!». El semáforo cambió a rojo. La madre y los niños empezaron a cruzar. Mira pisó el freno otra vez tan fuerte que su pierna se entumeció. El coche no respondió. En lugar de eso, la velocidad aumentó. 40 millas, 50 millas, 58 millas. Mira temblaba de puro terror. Serena gritó, la voz rompida por la desesperación. «No hagas esto, no, hay niños». Como si Serena estuviera sentada a su lado invisible. Su voz helada resonó en el teléfono, «Te lo dije. Esta no es tu elección». Un clic suave sonó bajo los pies de Mira como un seguro activándose. La velocidad saltó a 68 mph. Mira lloró y gritó intentando girar hacia un poste para evitar atropellarlos. Pero el Audi siguió recto como si una mano gigante sujetara el volante guiándolo hacia un destino inevitable. La familia se giró. Solo un instante. Y luego, ¡crash! El mundo estalló en metal triturado, vidrio rompiéndose, y gritos devorados por el caos. Cuando Mira abrió los ojos, vio el techo del hospital. No recordaba cómo la sacaron del coche. Solo recordaba una cosa: ellos me controlaban. Ellos me miraban. Ellos me controlaban. Las palabras salían solas de su boca. Los presentes pensaron que estaba delirando. Pero Elias Rowe, el hombre de pie en la puerta, no lo creyó. No porque Mira fuera inocente, sino por la mirada que tenía. La mirada de alguien que ya no controla su propia vida. Mientras el caos llenaba las calles de Brooklyn y las ambulancias aullaban en los edificios altos de la ciudad, bajo luces doradas entre trajes caros y oficinas silenciosas, había quienes ya sabían que esto pasaría. Y sabían exactamente cómo convertir un asesinato premeditado en un simple accidente por conducción imprudente. En la primera hora después del ingreso de Mira en el hospital, dos hombres vestidos con trajes negros entraron en la zona de emergencias. No eran familiares, no eran abogados, no eran policías, pero avanzaron entre el personal médico como si aquel lugar les perteneciera. Exigieron ver el historial clínico, recogieron las pertenencias de Mira y firmaron un documento que nadie se atrevió a cuestionar. Una enfermera joven preguntó, «¿Ustedes quiénes son?» «No estamos autorizados a...». El hombre alto, delgado y con gafas la miró de reojo. «Representamos a la familia». Su voz era suave pero aterradoramente fría. «¿Quieres quedarte trabajando en el turno nocturno para siempre?». La enfermera guardó silencio al instante. En menos de 10 minutos el teléfono, las joyas y las llaves del coche de Mira desaparecieron dentro de su maletín negro. Nadie preguntó nada. A 2 calles de allí la escena del accidente estaba acordonada. El Audi estaba volcado, las ruedas aún girando. Todo el cuerpo del coche estaba destrozado, el aceite esparcido sobre el asfalto. La policía fotografiaba, medía, recogía pruebas. Pero 12 minutos antes de su llegada, una furgoneta gris se había detenido junto al lugar.
Dos hombres con uniformes de mantenimiento bajaron, parecían empleados del departamento de tráfico. Sus insignias decían Brooklyn Traffic Unit. Nadie sabía que esas tarjetas habían sido impresas a toda prisa en el sótano de un motel barato. Mientras todos se enfocaban en rescatar a los heridos, aquellos dos hombres rápidamente abrieron el capó, retiraron el módulo de control de velocidad, desconectaron los cables de control remoto, borraron parte de los datos de la caja negra y se marcharon sin dejar rastro. Todo tomó exactamente 3 minutos y 40 segundos. Cuando la policía del distrito llegó, el sistema electrónico del Audi era un caos ilegible. Todas las pruebas habían desaparecido del mundo. En la oficina de control de cámaras, una empleada fue llamada a la sala de supervisión. Le dijeron que tomara un descanso porque el sistema estaba en actualización. Una cuenta interna no autorizada había iniciado sesión. En 30 segundos, el fragmento de la cámara que mostraba el momento en que el Audi se aproximaba al cruce fue eliminado de 10, 57, 18, a 10, 58, 03. La pantalla quedó totalmente en negro. 45 segundos. Suficientes para convertir un crimen en un resbalón. Algunos técnicos notaron la irregularidad, pero un hombre con un distintivo del departamento de transporte entró y les ordenó no decir nada. Ninguno sabía que aquel hombre no trabajaba para la ciudad. Cuando las noticias se emitieron esa noche, el presentador afirmó: fuentes indican que la conductora iba a exceso de velocidad y aparentemente perdió el control mientras utilizaba su teléfono. La gente llamó a Mira una influencer imprudente, una irresponsable, una rica arrogante. Nadie mencionó el dispositivo de control remoto. Nadie sabía que Mira había intentado detenerse. Nadie vio cómo sus pies sangraron de tanto pisar el freno. La organización escribió una historia perfecta y la entregó a la prensa. El resto fue la opinión pública colaborando sin saberlo. Cuando el médico terminó de suturar la herida en la frente de Mira, ella seguía murmurando: ellos me miran. Ellos me controlan. Un médico susurró a su colega: está delirando. Debe ser el shock. Pero Elias Rowe, apoyado en la pared a pocos metros, escuchó cada palabra. No era psicólogo. No era alguien fácil de engañar por emociones superficiales. Pero sabía leer a la gente. Y vio en los ojos de Mira un miedo real, un miedo que no era al juicio ni a la opinión pública ni a las consecuencias. Era el miedo de alguien que sabe que si dice la verdad, morirá. Si guarda silencio, también morirá. Elias preguntó a una enfermera: ¿ha dicho algo más antes? Lo mismo. Como si hablara con alguien que no está en la sala. Elias frunció el ceño. ¿No miraba a nadie? No. Miraba al techo. Elias levantó la vista hacia el techo de la habitación, un punto oscuro del tamaño de una moneda. Una rejilla de ventilación. Un lugar perfecto para ocultar una microcámara. Un escalofrío le recorrió la espalda. Al día siguiente, Elias revisó el informe preliminar del equipo de tráfico. Un oficial dijo: el coche iba a 68 mph, en una zona de 25 mph. No frenó. No hay marcas de derrape. Elias preguntó de inmediato: nada de frenado, ni siquiera huellas de deslizamiento. Ninguna marca en el suelo. El oficial negó: nada. Los neumáticos están intactos, como si nunca hubiera intentado detenerse. Elias tragó saliva. Recordó la expresión de Mira en el hospital. Una persona que quiere matar a una familia inocente. Sentiría pánico, culpa, pediría perdón. Pero Mira parecía alguien obligada a hacer lo que no quería. Algo incómodo le subió por el pecho, como si alguien estuviera borrando lo que él necesitaba encontrar. Preguntó: ¿dónde está la caja negra? El oficial se encogió de hombros. Dañada. Hecha pedazos. El sistema electrónico también destruido. Quizá por el vuelco. Pero Elias observó el Audi en el depósito, carrocería destrozada, sí. Pero la caja negra. No había motivo para que estuviera casualmente rota justo en la parte más importante. A menos que
alguien quisiera romperla. Mientras caminaba alrededor del coche, Elías se agachó junto a la rueda delantera. En el suelo, entre manchas de aceite, vio un trozo de cable negro del tamaño de su meñique. El extremo estaba cortado con precisión quirúrgica. No era un cable normal de un Audi. Lo recogió, lo examinó. Era un tipo de cable usado en dispositivos de control remoto industriales extremadamente raro. No era algo que Mira pudiera comprar, ni algo que alguien colocara por accidente. Algo así. Solo se instala con intención. Elías apretó el cable entre sus dedos. Ahora estaba seguro Mira no estaba sola dentro de ese coche. Había alguien más o algo controlando el vehículo. Y la frase repetida de Mira: ya no tenía nada de loco, ellos me controlan. En la fría habitación del hospital, Mira estaba encogida como un pájaro con el ala rota. La luz blanca resaltaba sus moretones, pero lo que más llamó la atención de Elías no fueron las heridas, sino cómo ella seguía mirando el mismo punto del techo, como si alguien estuviera allí, y solo ella pudiera verlo. Alguien que la observaba sin parpadear. Cuando Mira abrió los ojos, miró alrededor con una expresión de terror, como si acabara de escapar de una pesadilla de muchos años. Elías se situó a unos pasos de la cama sin presionarla y habló con suavidad. Señorita Mira, soy oficial de investigación. Solo quiero hacerle unas preguntas. En el instante en que Elías pronunció la palabra policía, Mira dio un brinco como si recibiera una descarga eléctrica. No hable conmigo. Su voz era ronca. Elías frunció el ceño. Estoy aquí para ayudarla. Mira negó repetidamente. Nadie puede ayudarme. Nadie puede ayudarme. Miró al techo otra vez con la mirada temblorosa. Elías lo notó. Se inclinó un poco apoyando la mano en el borde de la cama y susurró: ¿a quién teme que la esté observando? Mira se mordió el labio hasta hacerse sangrar. No respondió. Pero sus ojos respondieron por ella. Elías acercó una silla y se sentó junto a ella. Señorita Mira, estuve en el lugar del accidente. Vi señales que no son normales. Creo que usted no causó ese accidente a propósito. Mira tembló aún más. Usted no sabe nada. Bajó la voz hasta un susurro. Usted no entiende quiénes son. ¿Ellos quiénes?, preguntó Elías. Mira guardó silencio. El corazón le latía demasiado rápido. Respiraba entrecortadamente. Elías la miró y suavizó su voz. Si no habla, será difícil que yo pueda protegerla. Esa frase fue la única que llegó hasta el lugar más profundo del alma de Mira. Lo miró. Por primera vez en muchos años, Mira miraba a un hombre sin sospecha, ni miedo. Lo miraba como si él fuera la única rama seca a la que podía aferrarse antes de hundirse. Pero justo cuando sus labios empezaron a moverse para hablar, la puerta de la habitación se abrió. Entraron dos hombres con trajes negros, los mismos que habían tomado sus cosas aquella noche. Somos representantes de la familia, dijo uno con voz vacía. Elías se levantó. No he visto ningún documento que acredite la relación. El hombre con gafas empujó ligeramente el marco hacia arriba. Ya los entregamos al hospital. Puede verificarlos. Ahora, queremos un poco de privacidad con ella. Mira palideció. Negó con la cabeza muy levemente, pero suficiente para que Elías lo notara. Él dio un paso al frente poniéndose entre ellos. Y Mira, ella está en medio de una entrevista. No tienen permitido. El segundo hombre mostró un documento con sello rojo. Orden de la Fiscalía. Se suspenden todas las entrevistas hasta que ella se recupere. Elías arrancó el papel de su mano y lo leyó. Firmado por un fiscal de alto rango, alguien cuyo nombre Elías conocía desde hace años, pero que nunca aparecía en un caso tan pequeño como este. Miró a Mira otra vez. Ella temblaba sin control, aferrándose a la sábana como si se fuera a desvanecer. Los dos hombres avanzaron. Mira, la llevaremos a una habitación privada para que descanse. ¡No, Mira!, gritó por primera vez. Ese sonido congeló la sangre de Elías. Ella trató de agarrarle la mano con una voz apenas audible y llena de desesperación.
No dejes que me lleven. Ellos no son mi familia. Pero no alcanzó a terminar la frase. Uno de los hombres le puso la mano en el hombro, se inclinó hasta su oído y susurró con una voz casi inaudible. Si dices una palabra más, ya sabes lo que le pasará a tu hermana. El cuerpo de Mira se paralizó. Elias no escuchó el susurro, pero vio su reacción: ojos desorbitados, cuerpo rígido, labios temblorosos como si estuviera al borde de un precipicio. Esa no era la reacción de alguien culpable. Era la reacción de alguien amenazado. Elias avanzó: basta. Necesito que ella dé su declaración. Pero el hombre de las gafas respondió con frialdad. Ella ya confesó en el informe inicial. El caso se cerrará rápido. No tiene de qué preocuparse. Elías endureció la mirada. No he recibido ningún informe. El hombre sonrió levemente. Lo recibirá pronto. Luego miró a Mira con desprecio suficiente para que ella se encogiera como si la hubieran golpeado. ¿Verdad, Mira? Ella bajó la cabeza. No se atrevió a hablar. No se atrevió ni a respirar fuerte. Sí. El estómago de Elías se contrajo. Ella no parecía alguien ocultando un crimen. Parecía un animal pequeño atrapado en una trampa de acero. Cuando los dos hombres empujaron la camilla hacia la salida, Elías se quedó inmóvil, los puños apretados. Sentía que lo habían expulsado de una puerta importante. Sentía que Mira quería decir algo, pero no podía. Sentía que una fuerza enorme intentaba silenciarla justo delante de él. Y lo peor es que lo hacían con una naturalidad escalofriante, como si lo hubieran hecho cientos de veces. Elías alzó la vista hacia la esquina del techo. La rejilla del tamaño de una moneda. No era una cámara del hospital. Era una cámara de alguien más. Un pensamiento venenoso le cruzó la mente. Si tienen poder para controlar el coche, también tienen poder para vigilar todo el hospital. Un escalofrío le recorrió el cuerpo, y por primera vez entendió: esto no era un simple accidente. No era una influencer imprudente. No era un arrebato. Era una pieza más dentro de una organización criminal mucho más grande que cualquier cosa que hubiera visto. Y si quería la verdad, tendría que enfrentarse a lo que vivía en las sombras de Brooklyn. Algo que no dudaba en matar a una familia inocente. Esa noche, Elias Rowe no durmió. Aunque el teléfono vibraba con mensajes de su novia acostumbrada a sus desapariciones repentinas, ni siquiera los miró. En su cabeza solo había una imagen: los ojos de Mira en la habitación del hospital. No eran los ojos de una criminal, ni de alguien que causó una tragedia por irresponsabilidad, ni los de una influencer fingiendo ante la prensa. Eran los ojos de alguien suplicando una salvación que ella misma no se atrevía a pedir. Y Elías, aunque solo la había visto unos minutos, supo que no podía darle la espalda. Cuando Elías entró en la sala de monitoreo de tráfico de Brooklyn South, el reloj marcaba la 1:38 de la madrugada. Solo había 3 técnicos agotados por el turno nocturno. Pero al ver la placa de Elías, encendieron las pantallas de inmediato. Necesita el tramo entre las 10:55 y las 11:10 de ayer en Ocean Parkway, ¿verdad?, preguntó uno. Elías asintió. Unos segundos después, el video apareció. La imagen era nítida: un cruce lleno de coches, buen clima, la luz del sol cayendo sobre la acera. Los vehículos circulaban con normalidad. Los peatones caminaban como cualquier otro día. La familia Sada entró en el encuadre. Natasha llevaba un vestido largo azul oscuro, las 2 niñas reían bajito y el pequeño iba en brazos de su madre. Una escena tan simple y tan hermosa en su cotidianidad. Elías aún no había terminado de absorber aquella paz cuando la pantalla de pronto se oscureció. Completa, sin señal, sin datos. Elías frunció profundamente el ceño. ¿Qué es este corte negro? El técnico miró a su compañero antes de responder en voz baja. El sistema marcó un error. Se perdieron 45 segundos. Elías pronunció cada palabra lentamente. ¿Exactamente en el momento en que el coche los atropella? Sí,
Solo esos 45 segundos. Lo demás está intacto. Elías cruzó los brazos. En todos sus años de investigación nunca había visto una coincidencia tan precisa. Cortar justo 45 segundos del instante crítico. Eso no era un error. Era la mano de alguien. Alguien con acceso a un sistema gubernamental. Alguien capaz de borrar datos sin dejar rastros. Un escalofrío recorrió la espalda de Elías. Sabía una cosa: las cámaras de tráfico pueden ser manipuladas, pero las cámaras particulares, eso ya es otra historia. Por eso elaboró una lista de 17 casas que podrían tener cámaras privadas apuntando a la calle. Durante casi 4 horas tocó puerta por puerta. La mayoría se negó. Algunos se lamentaron por la tragedia, pero no querían involucrarse. Hasta que llegó a la casa número 11 una familia judía de edad avanzada. La mujer abrió la puerta con una mezcla de amabilidad y tristeza. Al oír el nombre de la familia Sada, llevó la mano al pecho. «Oh, Dios mío. Pobres». «Pase, oficial. Tenemos una cámara frente al portón». Elías inclinó la cabeza agradecido. Pusieron el video de 4 días antes del accidente. Lo que apareció hizo que Elías se quedara sin aliento. La grabación era borrosa por la distancia, pero lo suficientemente clara para mostrar a Mira arrastrando a una mujer joven hacia una furgoneta. La mujer se resistía tratando de gritar, pero tenía la boca tapada. Un hombre le sujetaba los brazos. Otro abría la puerta del vehículo y la empujaba hacia adentro. Y Mira estaba allí de pie. No parecía enojada, no parecía fría, no parecía una persona poderosa. Estaba como alguien atrapada entre el infierno y la punta de un cuchillo. Su rostro estaba pálido. Sus ojos buscaban desesperadamente a alguien que pudiera salvarla. Era la misma Mira del hospital, aterrada, temblorosa, a punto de derrumbarse. Y Elías comprendió: esta no era la primera vez que ella vivía algo así. Esta era su vida real detrás de la cámara, detrás de las pelucas, detrás del maquillaje perfecto. La familia Sada pasó justo por allí. La cámara se movió hacia ellos. La mirada de Natasha se volvió repentinamente seria. Las niñas dejaron de reír. Los 3 se detuvieron unos segundos. Vieron el secuestro. Vieron a Mira. Y el hombre miró a la familia con una expresión asesina. Elías se frotó la cara. «Solo unos segundos», murmuró. Esos segundos habían decidido todo el destino. Como un hilo invisible que se enredó en sus vidas y los arrastró a la tragedia de otro. Elías retrocedió el video. Un detalle diminuto captó su atención. En el poste de luz había un punto negro. No era óxido. Era una microcámara, apuntando directamente hacia Mira y la furgoneta. No era del ayuntamiento. Era el tipo de cámara usada en operaciones de vigilancia ilegal, normalmente por organizaciones criminales profesionales. Elías inhaló profundamente. Apretó el USB entre sus dedos. Al reproducir el fragmento a cámara lenta, justo cuando Mira subía a la furgoneta, Elías vio al hombre más grande del grupo ponerle una mano en el hombro y susurrarle algo. Amplió la imagen para leer sus labios. 3 palabras. Ellos lo controlarán. «Lo. ¿Qué demonios es Lo?», murmuró Elías. Su mente empezó a ensamblar las piezas. Mira diciendo: «Ellos me controlan». El Audi A68 mph sin frenar. La caja negra destruida casualmente. El cable de control remoto bajo el coche. La cámara de tráfico borrada justo en el momento exacto. Los 2 hombres haciéndose pasar por familia en el hospital. El miedo absoluto de Mira cada vez que miraba al techo. Todo formaba una imagen aterradora. Mira no conducía ese coche. Alguien o algo lo hizo por ella. El corazón de Elías latía con fuerza contra su pecho. Se apoyó en el respaldo de la silla. Entendió que acababa de abrir una puerta ante la cual muchos policías antes que él habían decidido retroceder. Atravesarla significaba enfrentarse a un poder tan grande que ni siquiera conocía sus límites. Un poder capaz de apagar cámaras públicas, instalar dispositivos clandestinos en un coche, borrar evidencias, entrar a un hospital como si fuera su casa. Elías permaneció inmóvil un largo momento.
Luego murmuró como un juramento. Los encontraré. Descubriré lo que te hicieron, Mira. Guardó el USB en el bolsillo interno de su chaqueta. El viento nocturno silbó entre los edificios. Y Elías supo desde ese instante ya no era un espectador. Había entrado en la batalla él, contra la oscuridad que devoraba Brooklyn. El hospital Brooklyn Memorial de noche parecía cubierto por una capa de neblina helada que hacía estremecer a cualquiera que entrara. Pasillos largos y pálidos, luces de neón frías, el pitido intermitente de las máquinas. Todo lo convertía en un mundo aparte, un lugar donde la vida y las sombras se rozaban en un hilo muy fino. Mira, yacía inmóvil en la cama no por dolor físico, sino por un terror difuso que le apretaba el corazón como una soga. No sabía si era día o noche, si el médico estaba aún allí o se había ido. Solo sabía que cada vez que cerraba los ojos el rostro de Serena aparecía con su media sonrisa y su mirada afilada como agujas. Sabía que Serena no la dejaría en paz. Y Mira sabía esa noche, la organización actuaría. Al otro lado de la ciudad, Elías estaba apoyado en su patrulla a la luz amarilla de la calle, iluminando su rostro cansado. El USB con el video estaba en su bolsillo ligero como el aire, pero para Elías pesaba como una bomba. Si lo entregaba enseguida a alguien, casualmente lo haría desaparecer. Si Elías conservaba ese USB, se estaba colocando en el centro de la tormenta. Suspiró preguntándose si alguna vez había estado tan cerca de la muerte como ahora. Elías no era el tipo de hombre que se asusta con facilidad. Pero esta vez sentía algo diferente a todos los casos anteriores. Una fuerza moviéndose en la oscuridad. Una serpiente gigantesca enroscada bajo tierra. Y él acababa de pisarle la cola. Tenía que ver a Mira. Ahora mismo. Antes de que alguien la silenciara. En la habitación del hospital, Mira no podía dormir. Las luces parpadeantes del monitor cardíaco la hacían sentir como si la estuvieran marcando, vigilando, contando cada respiración. Miró hacia la rejilla de ventilación del techo, un pequeño cuadrado negro del tamaño de la palma de una mano. Pero para ella era un ojo. Un ojo que observaba. Un ojo que no parpadeaba. Un ojo que lo sabía todo. No mires, Mira. No mires ahí, se dijo. Pero el instinto de quien está siendo cazado no le permitía apartar la vista. Cada vez que la luz parpadeaba sentía como si alguien estuviera fotografiando su respiración. Escuchó pasos en el pasillo. Pasos pesados, lentos, constantes. No eran pasos de enfermera, no eran pasos de médico. Eran pasos conocidos, aterradores. La puerta se abrió, sin presentarse, sin cortesía. Entraron como si aquella fuera su habitación. El hombre alto y delgado con gafas dejó el maletín sobre la mesa sin mirar a Mira. El más bajo cerró la puerta y giró la llave. Mira se quedó rígida. Cuando ella había dicho en el hospital, ellos me están mirando, se refería precisamente a gente como ellos. No la miraban con compasión ni con ira. La miraban como a un producto que podía estropearse en cualquier momento. Señorita Mira. El hombre con gafas comenzó su voz tan monótona como si leyera un horario de trabajo. Hemos venido a encargarnos de las consecuencias. Mira, tembló yo. Yo hice todo lo que ustedes querían. No dije nada, lo juro. Él levantó una mano. No estamos aquí para escuchar excusas. Sacó una carpeta del maletín y la dejó sobre la mesa con un golpe casi inaudible. Su declaración de culpabilidad. El otro hombre destapó un bolígrafo. Todo está acordado con la fiscalía. El juez está preparado. Usted admitirá la culpa. Condena entre 3 y 9 años. Lo más probable, si coopera bien, es que solo cumpla 3. Mira sintió la respiración cortarse. 3 años. 3 personas. Han muerto. El hombre de gafas se encogió de hombros. Un accidente es un accidente. Nosotros nos ocupamos del resto. Mira susurró como un soplo, pero... Yo no. Lo hice a propósito. Él inclinó la cabeza. Exacto. Y eso será lo que diga. Que estaba en shock. Que no recuerda nada.
Se inclinó cerca del rostro de Mira. Usted seguirá el guión. Si rompe el guión, nosotros romperemos la vida de su hermana. La sangre pareció vaciarse de su cuerpo. Mira rompió a llorar intentando contenerse, pero los sollozos escapaban. No le hagan daño a mi hermana. Ella no tiene nada que ver. Se los ruego. El hombre de gafas habló con la suavidad de una brisa. Mira, por eso la elegimos. Usted tiene un punto débil. Es manejable. Se levantó, guardó la carpeta. Firmará mañana. Mira asintió una y otra vez, las lágrimas cayendo sobre las sábanas. Entonces se oyó un golpe en la puerta. Los dos hombres cambiaron de expresión al instante, de depredadores a familiares preocupados. Quitaron el seguro y se colocaron como un muro. Elías apareció, la mirada fría como acero. Necesito hablar en privado con la señorita Mira. El hombre de gafas sonrió con arrogancia. Ella está cansada. Elías miró por encima de sus hombros, vio a Mira encogida en la cama, ojos rojos suplicantes. Ella puede hablar. El hombre de gafas levantó un documento con sello rojo, orden de suspensión de interrogatorio. Por la fiscalía. Elías entrecerró los ojos. ¿Qué fiscal? ¿Quién firmó? El hombre respondió seco, alguien con autoridad. Mira miró a Elías, sus ojos eran un grito mudo. Elías avanzó medio paso. Pero el hombre de gafas murmuró. Oficial Rowe. Este caso lo supera. No debería involucrarse. No era consejo. Era una amenaza envuelta en azúcar. Elías miró a Mira. Mira, ¿quieres hablar conmigo a solas? Mira abrió la boca. Quería decir sí. Por favor, sálvame. Pero al mirar hacia la rejilla del techo donde una cámara diminuta se ocultaba como polvo, se paralizó. La garganta se cerró. El pecho se apretó. Las lágrimas brotaron. Y susurró: ellos. Ellos son mi familia. Fue como recibir un puñetazo en el pecho para Elías. Sabía que mentía. Sabía que estaba desesperada. Sabía que no tenía opción. Cuando los dos hombres salieron, el de gafas miró a Elías con frialdad. Oficial Rowe, un consejo. Hay cosas que pueden investigarse y cosas que no deberían. Elías respondió mirándolo directo a los ojos. Eso lo decidiré yo. El hombre se encogió de hombros. Ojalá viva lo suficiente para hacerlo. Luego se marcharon. La puerta se cerró. La habitación quedó envuelta en un silencio pesado. Mira tomó la mano de Elías temblando. Oficial, por favor, no siga con este caso. Ellos lo matarán. Elías apoyó su mano sobre la de ella, hablando despacio, firme. Mira, no les tengo miedo. Solo temo que la verdad desaparezca. Mira sollozó cubriéndose el rostro. Elías había cruzado una línea sin retorno. Ya no investigaba un accidente. Estaba enfrentándose a la oscuridad que había consumido la vida de Mira durante años. Y esa oscuridad nunca deja ir a nadie fácilmente. 3 días después, Brooklyn hervía de lo que la prensa llamaba el juicio del año. Los grandes medios devoraban la historia: influencer mata a madre y 3 hijos por usar el teléfono. El precio de una vida glamurosa, la sonrisa de las redes y su secreto mortal. Titulares replicándose en cafeterías, tiendas, escuelas, templos. La gente veía a Mira como una criminal. Creían que la conocían. Pero nadie sabía lo que realmente había pasado. Nadie sabía que el coche fue controlado. Nadie sabía que la vigilaron durante años. Nadie sabía que intentó frenar con desesperación. Nadie sabía que aceptó declararse culpable para proteger a la única familia que le quedaba. Solo una persona lo sabía: Elías Rowe. Aquella mañana Mira fue llevada al tribunal en un coche policial. El uniforme beige la hacía desaparecer entre los pasos firmes de los guardias. Llevaba el cabello recogido, el rostro pálido, y caminaba como si cargara todo el peso del mundo. Elías estaba al final del pasillo, sin saber si había ido allí por deber o por algo más. Mira lo vio, solo medio segundo. Pero en esa mirada, Elías sintió la tormenta que ella llevaba dentro. Lo siento. No puedo hablar.
Ellos están mirando. Elías respondió con un leve asentimiento tan sereno que el pecho le dolió. Lo sé. No te dejaré sola. Pero Mira negó muy suavemente. No. Te matarán. La puerta de la sala se cerró separándolos de un golpe. La sala del tribunal estaba llena desde temprano. La gente se empujaba para ver de cerca a la asesina. El fiscal se levantó su voz cortante. La acusada Mira, Intunid de 33 años, conducía a 68 mph en una zona de 25 mph. Se saltó el semáforo en rojo y usaba el teléfono mientras manejaba, provocando la muerte de 3 ciudadanos inocentes. Lo decía como si leyera un informe resuelto semanas atrás. Elías observó al fiscal, ojos fríos como piedras, sin un atisbo de búsqueda de la verdad, solo la intención de cerrar el caso lo más rápido posible. El abogado defensor de Mira se levantó, un hombre de mediana edad con ojos cansados, el rostro sin vida. No era el abogado que Mira habría elegido. Era el que la organización había puesto en su lugar. Mi clienta dijo con voz totalmente vacía, acepta todos los cargos. Ella expresa un profundo arrepentimiento y no solicita investigación adicional. Pide clemencia. Elías se enderezó en el asiento. Esa frase no era de Mira. El juez miró a Mira. Señorita Mira, ¿desea decir algo? Mira se levantó. Sus rodillas temblaban, su rostro era más pálido que el papel. La sala contuvo la respiración. Yo pido. Todos pensaron que diría perdón. Pero Elías notó algo más. Mira no miraba al juez ni al público. Miraba a la esquina de la sala un pequeño punto negro. Una cámara, no del tribunal, una cámara de la organización. Mira sintió como si alguien le estrangulara la garganta. Pido declararme culpable. La sala estalló en gritos de indignación. Demasiado leve, injusto. 3 vidas y solo se disculpa. Elías observó a Mira pequeña, sola como una hoja atrapada en medio de una tormenta. La gente pensaba que ella buscaba perdón, pero Elías sabía estaba suplicando por la vida de alguien más. El juez se ajustó las gafas sin emoción. El tribunal sentencia de 3 a 9 años de prisión. Un murmullo airado recorrió la sala. La gente gritaba, lloraba, maldecía. La sentencia era demasiado leve y eso enfurecía a todos. Pero Mira no reaccionó. Ella ya lo sabía. Esa sentencia había sido decidida en un cuarto cerrado mucho antes del juicio. Fue llevada afuera. Al pasar junto a Elías, Mira giró la cabeza. En sus ojos, Elías vio desesperación, súplica y una chispa diminuta de esperanza frágil como una vela bajo una tormenta. Elías levantó ligeramente la mano casi invisible. No te dejaré morir sola en esta oscuridad. Mira tragó las lágrimas y siguió avanzando. Elías salió del tribunal entre los gritos del público. Mientras caminaba hacia el aparcamiento, una mano se posó en su hombro. Se giró y vio al hombre de gafas sin traje, esta vez solo una chaqueta negra como cualquiera en la multitud. Sonrió con elegancia. Oficial Rowe, ya lo advertimos. Si sigue adelante, no nos culpe. Le dio un golpecito en el hombro como quien sacude polvo de una prenda suave pero helado, y luego desapareció entre la gente. Elías quedó solo, rodeado de miles de voces y bocinas, sintiéndose en el centro de un remolino gigantesco. Volvió a casa después del juicio con una sensación pesada, como si llevara una roca en el pecho. Se sentó en la sala oscura sin encender la luz, mirando por la ventana empañada. Brooklyn brillaba como siempre, pero para Elías la ciudad se oscurecía poco a poco. No podía abandonar a Mira, no después de ver esos ojos suplicantes. Pero sabía una cosa con certeza: cualquiera que tocara la oscuridad que había engullido Brooklyn durante años era devorado. Necesitaba la verdad. No una parte, no una intuición, sino pruebas irrefutables capaces de hacer temblar a toda la organización. Reunió todas las evidencias, documentos, y comenzó a analizarlos. A lo largo de los años, Elías siempre había creído: los criminales pueden ocultarlo todo menos sus hábitos.
Al revisar el video de la cámara privada, el que mostraba a Mira y los miembros de la organización forzando a una mujer a subir a la furgoneta, notó un detalle que cualquiera habría pasado por alto. La furgoneta negra no tomó la avenida principal donde había más cámaras. Giró hacia el norte hacia una zona industrial abandonada. Al principio Elías pensó que era un atajo, pero al revisarlo una y otra vez comprendió, era el único camino hacia el almacén Northern Yard, un lugar muerto sin actividad, el escondite perfecto. En el registro de telefonía de Mira Elías notó algo aún más inquietante. 4 días antes del accidente, el teléfono de Mira perdió señal 3 veces, entre 20 y 40 minutos cada vez. Todas las pérdidas de señal ocurrieron en la misma zona, la franja de mala cobertura alrededor de Northern Yard. Los teléfonos no se desconectan por casualidad. Se desconectan cuando alguien los lleva donde hay interferencia o bloqueadores. Elías marcó cada hora, y todas coincidían exactamente con la ruta de la furgoneta en el video. En un archivo olvidado, Elías encontró un mapa de distribución de mercancías de 1998 que mostraba todos los almacenes con contratos a largo plazo. Entonces lo vio. D47 estaba alquilado bajo una empresa fantasma sin actividad oficial durante 8 años, pero con electricidad constante y cámaras averiadas por largos periodos. Un almacén sin actividad que sigue pagando por electricidad, mantenimiento y seguridad. Eso no es negocio. Eso es ocultar algo. Cuando Elías extendió el mapa y marcó todos los puntos, todas las líneas, conducían a un solo lugar D47. Y entendió si entraba allí, encontraría la verdad, o nunca volvería a salir. Brooklyn de noche tiene un olor muy particular, no a basura ni a polvo industrial, sino algo más oscuro, más frío, más profundo. El olor de secretos enterrados bajo concreto y acero, lugares donde la luz nunca llega. Y esa noche, Elias Rowe caminaba directo hacia el centro más oscuro de todos. Aparcó su coche a unos 70 metros del D47, lo suficientemente lejos para no aparecer en ninguna cámara, si es que aún funcionaban. Desde lejos el edificio no era más que un bloque de hormigón gris sin letreros, sin luces. Un lugar al que la gente decente jamás tendría motivo para acercarse, y donde los malvados siempre tenían razones para quedarse. Elías bajó del coche, sus botas crujieron sobre la grava. El viento nocturno golpeó su rostro con el frío húmedo que venía del río. Cada paso hacía que su corazón retumbara en el pecho, pero no por miedo a morir, sino porque sabía la verdad estaba allí. La puerta metálica del D47 era 1 metro más alta que él, la pintura gris descascarada como la piel muerta de un animal viejo. Elías apoyó la mano en la cerradura. No era nueva ni antigua, pero tenía pequeñas marcas como si alguien la hubiera abierto con dispositivos electrónicos muchas veces. Una señal perfecta de un lugar que alguien visitaba. Pero ese alguien no era un transportista. Sacó su kit para abrir cerraduras. 2 minutos. 3. Clic. La cerradura cedió. La puerta se elevó con un chirrido áspero y seco. Dentro, oscuridad total. No la oscuridad de un sitio sin luz, sino la oscuridad de algo que está allí dentro mirando hacia afuera. Elías encendió la linterna. El débil haz reveló formas inquietantes, cajas viejas, cuerdas lonas manchadas de un marrón oscuro, el tipo de marrón que solo se vuelve así cuando alguna vez fue rojo. El aire estaba impregnado de un olor extraño, lejía muy fuerte, pero mezclada con algo metálico, algo a sangre. El corazón de Elías dio un golpe duro. Era el olor de un lugar donde habían retenido personas. Avanzó. La luz alcanzó un objeto, un pequeño pañuelo infantil bajo una mesa metálica. En la esquina bordada la letra L. Alguien había estado allí, alguien pequeño. Elías apretó la linterna hasta dolerle la mano. Luego lo vio. En el rincón más profundo del almacén, una puerta de acero pesadísima distinta al resto, sin manija exterior, sin bisagras visibles. El tipo de puerta que solo se abre desde fuera. Y desde dentro, jamás. Una celda.
Elías se acercó. El borde de la puerta tenía arañazos como si unas uñas desesperadas se hubieran aferrado allí hasta romperse. Movió la linterna hacia la izquierda, un rastro largo como de sangre seca descendía hasta el suelo. Ya no rojo, negro. Tragó saliva. Pegó la oreja a la rendija. Silencio. Pero no el silencio de una habitación vacía. El silencio de un lugar donde hubo gritos. Y nadie respondió. Miró el suelo. Había marcas. Marcas de arrastre. Algo pesado había sido sacado de allí hacía pocas horas. Huellas pequeñas. Huellas de un niño. El mundo se inclinó alrededor de Elías. Lo entendió. Allí habían estado las víctimas. Allí la organización retenía mujeres y niños. Mira no exageraba. Mira estaba atrapada porque ellos dirigían todo un imperio de trata. Elías levantó la vista. Un punto negro en el techo. No era óxido. No era polvo. Una microcámara. No del ayuntamiento. De la organización. Ellos lo veían todo. Veían a Mira. Veían a las víctimas. Y veían a Elías en ese mismo instante. Un escalofrío le recorrió los brazos. Entonces encontró lo peor. Junto a la puerta de acero, una losa de hormigón ligeramente distinta. Elías se arrodilló, metió la punta del cuchillo. Crack. La losa se levantó. Debajo había un compartimento oculto. Un disco duro plateado, sin etiqueta, sin cerradura. Un disco duro que alguien había escondido, pero aún no había recuperado. Elías conectó su teléfono con un cable improvisado. La pantalla se encendió. Una lista de videos. Cientos. Había soñado con un momento así, pero también era como asomarse al infierno. El video se abrió. El jefe, el líder de la organización, sentado en una sala iluminada, hablaba con voz tranquila. La familia vio demasiado. Si la niña Mira no se atreve, controlaré su coche. Y que no se filtre nada. Ya lo hicimos 2 veces antes. Elías se quedó petrificado, sin respirar, sin parpadear. Ellos controlaban coches, ellos mataban para silenciar, ellos extorsionaban a Mira, ellos vigilaban a cada víctima, ellos llevaban años operando. Era como recibir un golpe en el pecho, pero no de dolor, de rabia, rabia pura, amarga, hirviente. Y en ese instante lo supo, tenía que detenerlos, por Mira, por la familia Sada, por todos los desaparecidos que nadie había logrado encontrar. Pero justo cuando se incorporó un sonido resonó en la entrada. Pasos, aproximándose, pesados, lentos, sin prisa, sin ocultarse. Alguien o varios. Estaban entrando al D-47. Elías apagó la linterna, tomó el disco duro y se escondió tras unas cajas. Entonces, oyó una voz familiar limpia en todo. Esta noche hay nuevo envío. Elías cerró los ojos un segundo, no por miedo, sino porque había visto lo más oscuro del infierno que alimentaba a esa organización, y sabía que ahora, no solo Mira estaba siendo cazada, sino él también. Elías se deslizó hacia la puerta trasera pegado a la pared. Llegó al coche, arrancó y huyó. Pero un minuto después un SUV negro apareció por detrás. Sus faros se clavaron en el retrovisor cegándolo. Elías aceleró. El SUV aceleró más. Él giró hacia un callejón estrecho. El SUV lo siguió de cerca. Elías dio un volantazo hacia una entrada lateral justo cuando el SUV embistió la parte trasera del coche. El vehículo giró violentamente chocando contra un muro de ladrillo. Cristales rotos. Dolor punzante en la cabeza. A través del cristal agrietado, Elías vio a una sombra acercarse con una barra metálica. El hombre la levantó, pero una sirena policial sonó al final de la calle. El SUV se retiró de inmediato, desapareciendo como un fantasma. Elías quedó tendido unos segundos jadeando aún aferrado al disco duro dentro de su abrigo. No había muerto, pero sabía que la próxima vez se asegurarían de que nadie pasara por allí. No volvió a casa. No volvió a la comisaría. Fue a una cafetería 24/7
y se sentó en el rincón más oscuro. Abrió su portátil y copió todos los videos. Luego grabó su propia declaración cada detalle de: mira el dispositivo de control, la cámara borrada, el D-47, la puerta de acero, la reunión secreta, el ataque de esa noche. Cuando terminó, abrió una plataforma de envío masivo de datos. Él envió todas las pruebas a casi 100 destinos: periodistas, blogueros, cadenas nacionales, organizaciones de derechos humanos y grupos de investigación independientes. No ocultó su rostro, no se escondió. Firmó con su nombre real: oficial Elias Rowe, Departamento de Policía de Brooklyn. Y presionó enviar. Y Elias lo sabía, ya no había marcha atrás. Tan solo 14 minutos después, Internet explotó. Video exclusivo revela la mayor red de trata de personas en Brooklyn. El oficial Elias Rowe denuncia a altos funcionarios. Pruebas muestran organización controlando autos para matar testigos. Todo un sistema corrupto queda al descubierto. Las noticias se propagaron como fuego sobre pasto seco. Los canales interrumpieron su programación para emitir boletines urgentes. La Policía Federal abrió una investigación especial esa misma noche. Los rostros que aparecían en los videos se convirtieron en objetivos de búsqueda. La gente salió a las calles exigiendo justicia para la familia Sada. Brooklyn jamás había visto algo tan grande. Y en medio de esa tormenta, Elias salió silenciosamente de la cafetería, caminando hacia la luz tenue del amanecer. No sabía si viviría o moriría, pero sabía que había hecho lo correcto. 3 días después, el FBI, el DHS y Fuerzas Especiales Federales allanaron 11 instalaciones de la organización. Más de 60 personas fueron arrestadas, entre ellas los 2 hombres de traje negro, Serena, 3 funcionarios corruptos, un subfiscal, 2 policías de alto rango del distrito y varios implicados directos en la red de trata. La sala de acero del D-47 fue sellada. Más de 14 víctimas sobrevivientes fueron rescatadas. La prensa lo llamó el mayor rescate en 20 años. Elias se convirtió en el héroe de Brooklyn. Su nombre se repetía en todas partes. Los ciudadanos llevaban flores a la comisaría para agradecerle. Él no buscaba fama, solo se preocupaba por una persona. En otro lugar, en la prisión femenina de Brooklyn, Mira fue llamada a la sala de visitas. Una funcionaria le entregó una pantalla. Mira miró. Vio a Serena esposada. Vio al hombre de gafas siendo empujado a un vehículo del FBI. Vio a quienes la habían amenazado, golpeado y tratado como basura, siendo expuestos ante la luz. Y finalmente, vio a Elias, de pie frente a la prensa, sin cubrirse el rostro, sin temblar, sin miedo. Mira llevó una mano a la boca. Las lágrimas cayeron. No por desesperación, no por culpa, sino por algo que creía perdido para siempre: esperanza. Por primera vez en muchos años, sintió como si alguien acabara de abrir la puerta de acero invisible que la oprimía el pecho. Susurró entre lágrimas: gracias, Elias. Gracias por verme. Y en ese instante, entre 4 paredes frías, Mira renació. No la libertad externa, sino la libertad interna. La libertad que creyó muerta aquel primer día en que entró a la organización. Tras la caída de la red de trata, Brooklyn no era el mismo Brooklyn de 3 semanas atrás. La gente hablaba en voz baja, pero sus ojos brillaban con esperanza. La prensa cubría sin descanso la expansión de la investigación federal: casas seguras encontradas, cuentas bancarias congeladas, personas desaparecidas reuniéndose con sus familias. Muchos corrían a la comisaría solo para estrechar la mano de Elias y decir: hiciste lo correcto, te estamos agradecidos. Pero para Elias toda esa gloria no era nada comparada con lo único que quería hacer ver a Mira. Sabía un hecho doloroso: aunque se demostrara que Mira no era una asesina, aunque el coche hubiera sido controlado de forma remota, aunque ella fuera víctima de abuso, amenazas y extorsión, aún así, debía permanecer en prisión mientras el sistema legal tardaba en actualizar el caso. Las solicitudes de revisión, reapertura o reducción de sentencia requerían tiempo. Pero Mira tenía tiempo.
por primera vez en años. Vivía lo suficiente para esperar algo bueno. Una semana después de publicarse las pruebas, Elías llegó al centro penitenciario Brooklyn Women's Facility para visitar a Mira. Se situó frente al vidrio divisorio, el teléfono en la mano. Cuando Mira entró en la sala de visitas, Elías tuvo que contener un suspiro. Ya no temblaba como antes. Ya no era una sombra encorvada. Ya no miraba hacia la esquina del techo. Su rostro seguía pálido, pero sus ojos habían recuperado la luz. Mira se sentó y tomó el auricular. Su mano aún temblaba ligeramente, no por miedo, sino por emoción. Elías sonrió. «Hola, Mira». Ella respondió en voz baja pero llena de gratitud. «¿Tú? ¿Sigues vivo?» Elías sonrió. «Esa organización me subestimó». Mira lo miró largo rato. En esa mirada había demasiado gratitud, dolor, alivio. Y una calma que creía imposible sentir. Preguntó. ¿Por qué hiciste todo eso? ¿Por alguien como yo?» Elías apoyó la mano sobre el vidrio como si quisiera romper la barrera invisible entre ellos. «Porque tú no eres lo que ellos dicen. Fuiste una víctima desde el primer día. Solo necesitabas que alguien te creyera». Las lágrimas de Mira brotaron pesadas pero limpias, como si fueran las primeras lágrimas de vida y no de miedo. «Nadie me creyó. Nadie me vio». Su voz se quebró. «Hasta tú». Las noticias sobre Elías se extendieron por todo el país. Víctimas sobrevivientes, familias que habían perdido seres queridos, personas engañadas por la organización. Todos enviaban cartas, flores, plegarias. Una gran manifestación estalló en la plaza central exigiendo un nuevo juicio para Mira. Bajo la presión del público, de los medios y de las pruebas irrefutables, la Corte del Estado de Nueva York anunció una audiencia especial para revisar su caso. Por primera vez en años, Mira sintió que tenía la oportunidad de vivir como un ser humano, no como un títere. Durante el mes siguiente, 3 funcionarios fueron destituidos, un subfiscal fue imputado, 2 policías de alto rango arrestados por corrupción, y decenas de documentos probaron que la organización había penetrado profundamente el sistema. Toda la ciudad finalmente vio la verdad. Mira no era el monstruo. Fue el sistema quien la convirtió en criminal para ocultar un mal mayor. Cuando esa verdad se conoció, Mira, aún encarcelada, se convirtió en un símbolo de quienes sufrieron abuso de poder. Una noche, Mira estaba acostada en su litera. La pequeña ventana sobre ella dejaba caer una luz suave de luna sobre el suelo. Ella colocó la mano sobre su pecho, donde su corazón había estado encogido por el miedo durante tantos años. Ahora latía fuerte, constante, vivo. Ya no miraba hacia la esquina de la celda para comprobar si había una cámara. Ya no se encogía al oír los pasos del guardia. Ya no temblaba al recordar lo que Serena solía decirle. Las cadenas invisibles que la habían atado toda su juventud se habían roto, no porque ella fuera fuerte, sino porque alguien se atrevió a romperlas por ella. Elías. Cerró los ojos, exhaló lentamente, y por primera vez en 13 años. Mira se sintió libre, no una libertad fuera de la celda, sino una libertad en el alma. Una libertad que ninguna organización, ninguna persona, ningún mal podría arrebatarle jamás. Un mes después, cuando Elías salió del edificio federal tras la audiencia especial sobre el caso de Mira, vio a un grupo de personas al pie de la escalera. Era la familia Sada, el abuelo, la abuela, tíos y parientes. Invitaron a Elías a acercarse, estrecharon su mano y le agradecieron por haber buscado justicia para sus seres queridos. No había reproches, ni rencor, ni ira hacia Mira. Elías los miró y luego miró al cielo de Brooklyn. Despejado, cálido. Una mañana tranquila que él había luchado por recuperar. Y recordó a Mira. Ella estaba esperando la revisión de su caso. Ella tenía esperanza. Ella estaba viva. Y él sabía que seguiría a su lado hasta el último momento. Brooklyn era una ciudad llena de rincones oscuros, pero también un lugar donde había personas que no permitían que la oscuridad ganara. Un oficial que no bajó la cabeza. Una víctima que se levantó de las cenizas. Una ciudad que aprendió a ver la verdad. Y en la celda número 17,
Mira apoyó la mano en su pecho, cerró los ojos y sonrió suavemente. Estoy viva. Realmente viva. Lo susurró como una oración. Pero esta vez no para pedir ser salvada, sino para agradecer a quien hizo posible esa verdad. Elias Rove.